Bienvenidos a esta segunda clase de teatro y educación. En la clase anterior hablamos un poco de la pedagogía teatral, acerca de los conceptos de educación y acerca del lenguaje dramático. En esta clase desarrollaremos varias temáticas que son muy importantes en el trabajo teatral. Una de ellas es la expresión teatral. ¿Sí? La expresión teatral es aquella que involucra a los participantes, a los estudiantes, a los participantes de nuestro grupo, ¿sí? De forma integral, ya que se trabaja con el cuerpo, con la voz, con las sensaciones, los pensamientos y las relaciones grupales. Es algo integral, algo que involucra de pies a cabeza a nuestro actor, a nuestro estudiante, y es muy importante tratar de sacarle el mayor provecho a ese tipo de cosas y potenciar sus capacidades. Entonces, para transmitir los contenidos y motivar la experiencia del lenguaje teatral mediante la expresión corporal y vocal, a los estudiantes es necesario manejarle un nivel teórico, ¿sí? Porque ellos tienen que tener en la cabeza la teoría de qué es expresión corporal, de qué es movimiento, de qué es plano, de qué es eje, de qué es tiempo, de qué son pausas. Todo eso necesita tenerlo el estudiante, el actor, la actriz, para que pueda desarrollar un buen trabajo estético. Entonces hay que hablar a nivel teórico. Estos contenidos los vamos a abordar a continuación. Estos temas a modo de referencia. Entonces, vamos a hablar de la expresión corporal en primera instancia. La expresión corporal es aquella que toma como el cuerpo, como elemento expresivo, ¿sí? No hay necesidad de pronunciar palabras. Nuestro cuerpo es aquel que va a expresar, que nos va a contar una historia. Dicen que los bailarines expresan mucho con el cuerpo, pero también los actores y las actrices también tenemos que expresar mucho con el cuerpo. Entonces, el término expresión corporal es utilizado en el área de las artes escénicas para referirse al uso combinado del cuerpo, el gesto y la voz, o tal vez voces guturales, transmitiendo pensamientos, situaciones, emociones, y desarrollar la expresión a través del cuerpo es la base de la disciplina del teatro. No podemos hacer teatro sin expresión corporal. No podemos demostrar un sentimiento sin que tengamos expresión corporal. Por lo tanto, debemos prestar especial atención al trabajo que realizamos con los estudiantes, con nuestros muchachos de los grupos de teatro, al buscar ampliar sus destrezas expresivas, conquistar y potenciar sus posibilidades, las posibilidades que tiene su cuerpo, como un medio de comunicación, posibilitando así un lenguaje expresivo auténtico. Entonces, para poder hablar de expresión corporal es necesario tener en cuenta muchos aspectos. Uno de los aspectos es conocer nuestro cuerpo. Entonces, para conocer nuestro cuerpo tenemos que tener presente que el cuerpo se divide en 3 ejes y en 3 planos. Entonces, a continuación vamos a ver unas diapositivas, la cual nos explica y nos habla acerca de cuáles son los ejes y cuáles son los planos que tiene nuestro cuerpo. Vamos a empezar a hablar de los planos del cuerpo para que tengamos presente. Entonces, los planos del cuerpo son los siguientes. Entonces, el cuerpo tiene 3 planos y 3 ejes de movimiento, ¿ok? Para que aprendamos a mover. Entonces, los planos son el sagital, el cual divide el cuerpo en la mitad, derecha o izquierda, de esta manera, derecha e izquierda. Son esos planos de movimiento. Si a mí me dicen, es que me voy a mover o mi cuerpo se va a mover en el plano sagital derecho, ya yo sé que tiene que moverse de la derecha hacia la izquierda. El plano frontal, el cual divide el cuerpo a la mitad, anterior y posterior. O sea, divide nuestro cuerpo de frente y en la parte de atrás. Si a mí me dicen, colóquese en un plano frontal, vamos a tomarlo desde la parte frontal posterior, ya yo sé que tengo que ubicarme de espalda para que puedan hacerme ese plano. El tercer plano es el transversal, divide el cuerpo en la parte superior y la parte inferior, ¿ok? La parte de arriba del cuerpo y de la cintura para abajo.
la parte inferior. Esos son los tres planos de movimiento que tiene nuestro cuerpo para que podamos manejar la expresión corporal con nuestros actores. Ahora, los ejes de movimiento, que son también tres. Antero-posterior, se dirige delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. ¿Ok? Es el eje es este. ¿Ok? Antero-posterior. El eje es un movimiento. ¿Ok? Vertical o longitudinal, es el segundo eje, se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular con el plano horizontal. ¿Ok? Y el tercer eje, que es el transversal, se dirige de lado a lado y es perpendicular con el lado sagital. Cada eje va ligado a cada plano. Entonces, volvemos a repetir: planos, el sagital divide el cuerpo de la mitad derecha, izquierda. Frontal divide el cuerpo en la mitad anterior, posterior, y el transversal divide el cuerpo en parte superior y parte inferior. Y los ejes que van de acuerdo con los planos serían: el antero-posterior se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular con el frontal. El vertical o longitudinal, el eje, se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y el transversal se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. ¿Listo? Entonces, esos son los ejes de movimiento y los planos de movimiento que tiene nuestro cuerpo. Ahora seguimos con... ahora vamos a hablar de la educación del movimiento. Es muy importante que los jóvenes que están en su etapa escolar deben tomar conciencia del cuerpo. Sí, hay que tener conciencia del cuerpo, de lo que tenemos, porque este es nuestro elemento de trabajo, el cuerpo. El tiempo y el espacio para poder expresarse. A veces no podemos salirnos del tiempo de trabajo, ¿sí? No es de tiempo, digamos, de duración. A veces es el tiempo con el que vamos trabajando en la escena, porque hay un tiempo escénico y un tempo escénico, que eso pues lo hablaremos más adelante o al final de la clase, cuando discutamos y podamos interactuar acerca de eso. Entonces, eso es para poder expresarse. Entonces, vamos a ver cómo educamos el movimiento en la siguiente diapositiva. Tenemos que tener toma de conciencia del cuerpo. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Tenemos que tener conciencia de las capacidades de nuestro cuerpo. Y eso tiene que potenciarlo el docente, ¿sí? Tenemos que potenciar las capacidades de nuestros muchachos a través de ejercicios sencillos, de pronto de ondulación, de caminar en punta de pie, de pequeños saltos y ese tipo de cosas. Lo otro que tenemos que tener también es la toma de conciencia del espacio, ¿sí? ¿Cómo van a ser mis movimientos en el espacio? Si bruscos, si lentos, ¿sí? ¿En qué espacio estoy ubicado? ¿Sí? ¿En qué espacio? ¿Cómo voy a hacer movimientos en una baldosa o cómo voy a hacer un movimiento en dos baldosas? Porque lastimosamente nosotros no contamos con un teatro, con las especificaciones técnicas. Entonces, a veces podemos montar la obra para un espacio y cuando vamos a presentarnos nos toca un espacio diferente. Entonces, eso hay que saberlo manejar y que el actor o el estudiante amolde su cuerpo o su capacidad espacial, de conciencia espacial, para amoldarse a cualquier espacio donde le toca. Y la última es la toma de conciencia del tiempo, ¿ok? ¿Sí? El tiempo es muy importante. A veces hay pausas, a veces hay aceleración y es muy importante que el actor sepa manejar eso, el tiempo como el tiempo de movilización, el tiempo de, digamos, si en un momento determinado dentro de la obra yo tengo que hacer una contractura de mi cuerpo, tengo que tomar el tiempo, porque de todas maneras siempre el tiempo va a veces con la musicalización de la obra. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener presentes para la expresión corporal. Lo repito, tenemos que hablar de los planos y de los ejes y de la educación del movimiento. Dentro de la educación del movimiento tenemos la toma de conciencia del cuerpo, la toma de conciencia del espacio y la toma de conciencia del tiempo, que son cosas muy importantes. Ahora vamos a hablar acerca de
la expresión vocal, que es algo muy importante. Pero antes de hablar de la expresión vocal, vamos a pasar un video en el cual vamos a ver algo acerca de expresión corporal. Un video del Centro de Estudios Latinoamericanos Teatrales, CELSI, de Buenos Aires, Argentina, acerca de la expresión corporal, cómo trabajan ellos la expresión corporal, y también vamos a tener, vamos a ver cómo ellos trabajan su expresión. Y luego hablamos de las características de la voz y de la expresión vocal. Relación con el espacio. Para que exista esa realidad imaginaria, el cuerpo tiene que estar vivo. No es ir al resultado, sino realmente buscar cuál es la base del movimiento. No es quizofrénicos corporales, estamos aquí, reunidos aquí, pulso. Y poder ser un actor también creativo, tener la capacidad de poder dar una respuesta a él personal, indagar sobre tu propio instrumento, que es el que va a albergar otras vidas. Movimiento fluido. Eso es la tensión, soltamos las articulaciones. En el primer año es un despojarse de aquello que te está limitando tu expresión. También es buscar el porqué dentro del cuerpo, por qué actúas, accionas, no el cómo, sino por qué. Porque el por qué te obliga a accionar, el cómo te quedas en una situación estática y no va más allá, no transitas, no te deja fluir. Antes que surja la palabra, está la presencia del cuerpo encima del escenario. Ataque, ataque, defensa, ataque, defensa. Vamos detrás del impulso, ya. Desde los pies aparece, desde ese complemento corporal, unión. No hay rompimiento. Otra vez. Lo orgánico no es simétrico. Por todo el espacio, impulso. Suelta, va, suelta, va, Entonces en el cuerpo se anidan dos vidas, el personaje y yo. ¿No se estará usted viendo? Voy a ponerme camisetas. A ti lo que te preocupa es el ser distinto. Por eso entréis en conflicto. Yo me tuve que hacer cargo de todo. Es el público, aquí y ahora, el que pide. Toda esa gente maravillosa. Mira, Hay que seguir con la lógica, ¿por qué lo dicen? durante días soy un simple y un gran trabajador de un almacén de zapatos. La interpretación es crear una realidad imaginaria. Cuando empieza la interpretación, empezamos a transitar de pronto con el otro, con el personaje. Entonces en escena estamos totalmente bloqueados, estamos muertos. De pronto yo ya decido, tomo la decisión. De pronto tienes esa imagen para que se revele, tenemos que estar comprometidos en eso. ¿En dónde estoy? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué conflicto hay? En ese transitar analizamos qué es lo que está sucediendo para que el personaje actúe de una manera y no de otra. Tenéis que poner todo lo que sois, es mucho lo que tenéis, lo que queréis dar, por lo que sois, por lo que queréis ser en esa profesión, ponerlo ahí.
A mí lo que me da mayor satisfacción es cuando realmente veo a un estudiante que es independiente, que él es capaz de dominar su cuerpo, su voz, su imaginación y encarnar un personaje no desde una imitación, sino de una creación. Eso es lo que más me enorgullece. Ya que hablamos de la expresión corporal y todo lo que implica con ella y todo lo que ustedes deben trabajar, vamos a hablar de algo muy importante, que es un elemento fundamental del actor y de las actrices, que es la expresión vocal. Entonces, de la expresión vocal o la técnica vocal, las actrices y los actores trabajan de manera primordial con su propio cuerpo y voz, lo cual son instrumentos que deben educar, cultivar para un buen desempeño al momento de representar frente a un público. En ese sentido, debe tener presente que el escenario exige de la voz ciertas características y destrezas que en la vida cotidiana no son tan necesarias, porque el trabajo teatral es algo arduo y estas características de la voz son fundamentales y son indispensables en el trabajo teatral. Entonces ahora vamos a ver unas diapositivas donde vamos a hablar de las características de la voz y de ciertas técnicas vocales que podemos aplicar. Entonces vamos a ver la diapositiva. Entonces vamos a hablar de las características de la voz, que es muy importante saber y conocer para poder aplicarlo a la hora de trabajar un libreto, una obra de teatro, si tenemos que de pronto ir a hacer una presentación como presentadores o como maestros de ceremonia. Todo eso nos sirve. Entonces, después de la característica de la voz, vamos a ver inmediatamente aquí en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar de las características de la voz, que son las siguientes. La altura, que también se llama tono, ¿sí? Se produce según la velocidad de vibración de las cuerdas vocales. Hay personas que tienen una tonalidad más alta, hay personas que tienen una tonalidad más baja, ¿sí? Que son agudos, que son graves. Entonces hay que saber manejar la altura y la tonalidad. Es muy importante, dependiendo también la emoción y dependiendo lo que implique la escena o lo que nos pida la escena. Intensidad. La intensidad es el manejo adecuado del volumen. Permite que seamos escuchados cuando el receptor se encuentra a una determinada distancia. ¿Quién es el receptor? El público. Entonces es la manera de subir el volumen un poco o bajar el volumen, dependiendo, como dicen por ahí a veces, cuando hacemos de pronto una palabra en zona, cuando es para mí misma. De todas maneras, tiene que tener intensidad para que el receptor me escuche. ¿Ok? Otra característica de la voz es el timbre, que es el rango de identidad del sonido. Sí, el rango de identidad del sonido. Si es agudo, si es grave, las diferentes voces que podemos hacer, si es gutural. Ese es el timbre de la voz. Y el otro es el ritmo, que tiene que ver con la velocidad que se sucede en los sonidos y los silencios que enunciamos vocalmente. Dentro del ritmo podemos hablar de un tono tranquilo, un tono persuasivo y un tono sugestivo. Ahí en el ritmo se pueden manejar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar también de tres cosas muy importantes para el actor, ¿sí? Que es la articulación. Hablar es más que emitir sonidos. También involucra una pronunciación clara y distinta de las palabras. En pocas palabras, articulación significa vocalizar, que mi boca se abra y pueda pronunciar las palabras claras para que el espectador me escuche de manera clara y pueda entender lo que el actor, lo que la actriz está diciendo en el momento. Eso significa la articulación y es muy importante trabajarlo a través de ejercicios. La otra parte de la voz es la modulación. La modulación de la voz, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, es la habilidad o capacidad que se tiene de variar con fines armónicos las cualidades del sonido en el habla o en el canto, ¿sí? Entonces, si de pronto estoy hablando de esta manera y varío la voz, es como los cambios de emociones, va también con la emoción, la modulación, que debe ir de la mano con la articulación. Y la última de todas es
la proyección. La voz tiene que proyectarse, tiene que poder, que me pueda escuchar el primero de la fila y el último de la fila de la sala de teatro. Entonces, es la acción de proyección de la voz, significa lanzar o dirigir el sonido hacia el exterior, buscando llegar más lejos con el sonido vocal. No es gritar, es proyectar, es poder pasar el aire a través de las cuerdas vocales lo mayor posible para que se pueda llegar lo más lejos. ¿Entendido? Entonces, esas son las recomendaciones para que tengamos un buen trabajo. Ok, entonces ya, ahora que hablamos de la expresión vocal, vamos a ver unos videos donde se habla del trabajo de la voz, de cómo trabajar la voz. Vamos a ver dos videos, uno que se llama la expresión vocal en el teatro y el otro es cómo proyectar y cómo modular la voz. Entonces los invitamos a ver los videos y al final de la clase pues estaremos debatiendo este tipo de cosas. Los invito. No subáis el volumen. Solo he querido dejar claro desde el primer momento que para un actor la voz es fundamental. La voz es la confluencia del cuerpo y del lenguaje articulado, porque tal como decía Séneca, los actores debían decir lo que sentían y sentir lo que decían para concordar la palabra con la vida. El campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes. Muy bien. Gracias. Muy bien, sí. Exactamente lo que quería. Gracias. No me refiero solo a la voz, no, al timbre, al tono, al ritmo y todo eso, que son perfectos, desde luego. Muchas gracias. Eso es importante, desde luego. Pero yo me refiero a la lectura, ¿comprende? A cómo la palabra escrita Sí, ya. se convierte en palabra hablada. La voz humana se clasifica musicalmente y según su capacidad de emitir notas de las más agudas a las más graves en 7 categorías: tiple, soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono i bajo. Nathan, feliç aniversari! Un regal. És per mi? Desitjo que t'agradi. Un cinturó. El actor es un amplificador natural. Y aunque esté de espaldas, o agachado, o boca abajo, el volumen de su voz debe llegar hasta la última butaca de la última fila del teatro. ¿Cómo? Os lo podría explicar, pero tal vez mejor que lo haga nuestra especialista. Para una buena emisión de la voz es importantísimo que nuestro cuerpo esté relajado y también que nuestra postura corporal sea la mejor. Para empezar, tendremos los pies suaves en el suelo. También intentaremos que nuestros isquiones estén en la silla al máximo de relajados. Iremos subiendo por la columna vertebral, estirándola, y cuando lleguemos a la cabeza intentaremos tener la sensación de que flotamos, de que nuestra cabeza flota. Para las resonancias intentaremos que los músculos estén al máximo de relajados, que estén suaves. Es muy importante para que así se pueda expandir el sonido. Si hay tensión en los músculos, el sonido se quedará atrapado. Por tanto, intentaremos suavizar al máximo el sonido. Cerraremos los labios, pero abriremos la boca y proyectaremos una U en la nuca. Poco a poco iremos convirtiendo esta M en una A, en una E, en una I, en una O o en una U. Intentaremos hacer un enlace con la vocalización. Si estamos en un teatro pequeño, pensaremos en la última butaca que esté en este teatro y nuestra voz será así. Id con Dios, don Juan, y presumid que os amo y tengo respeto.
Y si nos situamos en un teatro grande, entonces nuestra voz también la dirigiremos a la última butaca, pero se expandirá. Id con Dios, don Juan, y presumid que os amo y tengo respeto. Siempre será un esfuerzo mental, nunca físico. Para una buena articulación tiene que haber una buena tonicidad en los músculos que intervienen, ya sea la lengua o los labios. Los labios tienen que estar suaves para que se puedan mover con máxima fluidez. Y la lengua tiene que estar también un poquito trabajada para que así la articulación sea más profunda. Por ejemplo, ejercicios con la R para la lengua y ejercicios de vocales para los labios. Ra, re, ri, ro, ru. A, E, I, O, U. Y para terminar, solo os diré que hay dos tipos de actores a los cuales no interesará nada la lección de hoy. Los mimos y los malos actores. Mi trabajo se llama El arte de la voz y nace enraizado en canto esencial, que es la metodología de mi maestra Iris Guiñazú. La propuesta del trabajo es armar el instrumento del cuerpo, afinarlo, ejecutar en él y recién después poder interpretar. O sea que todo lo que hacemos primero es habitar este cuerpo, disponer los canales, relajar, tonificar, trabajar con la respiración, trabajar con la articulación y luego unir todo eso en lo que sería el trabajo creativo del habla y del canto. Umaita punyanmai, umaita punyanmai, kupangi gujumai, kupangi gujumai. Primero trabajo con la presencia. Segundo, con la disponibilidad del cuerpo, esto es elongación, rítmica del cuerpo, estiramiento, tonificación, lo que es estar en tono relajado, que no es estar abandonado y que no es estar rígido, sino es encontrar esa disposición donde todo puede ser. El elemento rítmico es un elemento muy importante en el trabajo porque la palabra, tanto como el canto, es melodía y ritmo. Es una conjugación, así como yo estoy hablando ahora, de ritmo y de melodía. El aire, trabajo con el aire, indispensable, y lo que es la zona oral propiamente dicha, en donde la lengua toca distintos espacios del paladar, de los dientes, y trabaja con los fonemas, que luego son las palabras, que luego son las ideas. Las derrito, amo Tanto. las palabras, las inesperadas, las Glotonamente se esperan, se escuchan, Hasta. que de pronto caen vocablos Amados. Eso. El objetivo de que un actor entrene su voz es nada más y nada menos que la tenga disponible para acompañar el proceso actoral y qué es lo que quiere decir y hacer en escena. El actor transmite con su cuerpo, transmite con lo que suena, transmite con lo que dice, transmite con lo que hace, transmite con lo que mira. El trabajo de entrenar la voz como sonido, no solo como palabra, da la posibilidad al actor de ser más. Tener disponible su instrumento, su herramienta, para no solo decir con las palabras del texto, sino con lo que suenan. Porque las palabras fueron antes sonido, antes que palabra y significado. Y a veces el actor puede escar escindido entre lo que le suena o cómo suena y lo que de verdad está queriendo transmitir.
Por eso para mí, desde que empecé a hacer teatro, lo que más me movilizó fue que la voz pueda estar unida a lo que de verdad está transitando el actor y puede comunicar. La palabra en el ser humano nació antes como sonido, ¿no? Antes que el ser humano pudiera elaborar palabras con significado, transmitía con el sonido. Ese sonido después necesitó ser trabajado más específicamente como una palabra, pero esa palabra lleva en sí la historia del sonido, y ese sonido es lo que de verdad quiere decir esa palabra. Yo también puedo habitar mi sonido de esta manera y te estoy diciendo las cosas de esta manera y no te estoy transmitiendo. Realmente lo que te quiero transmitir, si lo que digo suena conmigo completa en lo que está sonando. Ese es el verdadero trabajo con la palabra. Hay mucho significado en la palabra y hay muchas palabras que se dicen porque sí. Y habitar el verdadero sonido de la palabra y decirla verdaderamente por primera vez es el real trabajo del actor. El entrenamiento del arte de la voz entreteje lo que es la técnica y la sensibilidad. No va escindido el trabajo técnico del trabajo sensible y de la imagen, porque estoy convencida de que la imagen apoya la técnica, y una técnica sin imagen está vacía. Entonces, el trabajo tiene que ver con entrelazar y entretejer lo técnico y lo sensible para poder crear. Inspiración. Acción y resultado de inspirar. Ejemplo, inspiración de oxígeno. Para mí la inspiración, primero, es tomar aire. Sin ese aire no existe nada. Y luego es, ¿qué hago con ese aire? Yo, desde mí, ¿cómo lo dejo transitar por mí y cómo después comunico? Sin ese aire, que significa muchas cosas, no hay inspiración y no hay creación. En mi carrera como actriz siempre fue a la par el entrenamiento con la voz y siempre fue descubrir nuevas puertas y nuevas posibilidades. Porque a veces habitando un ejercicio con la voz uno llega a habitar estados en los cuales no puede entrar de otra manera. Tal vez evita el psicologismo, entrar desde lo psicológico, sino que entra desde un sonido. Y el sonido propone un estado energético, emocional, y que ese estado pueda ser transmitido. Para poder trabajar con el sonido, con el aire en un personaje, primero necesito un tiempo de entrar en el lenguaje, ¿sí? Como si voy a jugar un partido de tenis, no voy directo a la cancha, ¿no? El actor necesita ese tiempo de presencia física, ese tiempo de respirar y de darle espacio a esa respiración diferente a la respiración cotidiana, que crea también un espacio extracotidiano interno, donde también puede expresar de otra manera que casi no conoce. Como en un rito, como en un ritual que se entra desde la respiración a un estado diferente, desde el trabajo vocal,
el trabajo con el aire, con el movimiento y el aire, con expandir y que entre y que luego suene, es como hacer ese pasaje. Y después escuchar qué sucede. El sonido de ese personaje o de esa cualidad escénica que de pronto necesita o de eso que uno está trabajando como actriz, como actor, surge desde empezar a disponerse en esta tarea de unir lo técnico con lo sensible y ir quitando velos, develando ese sonido del actor, como muchos artistas, ¿no?, que creen que dentro de la arcilla está la figura. Entonces lo que tienen es que ir quitándole esos pedazos de arcilla que sobran para que la figura se revele. Desde el sonido para mí es lo mismo, ir quitando las muecas sonoras, ir quitando las obviedades sonoras propias para que algo de un sonido se devele. Y ese sonido es el que manifieste a ese personaje, a esa escena, a esa obra, a esa creación. Para mí, inspiración es amor hecho acción. Para mí, la inspiración es sacarle magia al mundo. La inspiración para mí no es algo especial, es algo simplemente que sucede, es una acción más. Muy bien, esas fueron las recomendaciones para la expresión vocal. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, ya combinando la expresión corporal con la expresión vocal. Podemos hablar del lenguaje dramático como medio de expresión y comunicación, porque si expresamos, comunicamos y lanzamos un mensaje. Entonces, cada lenguaje tiene sus propios sistemas, signos y señas, códigos, ¿sí? El inglés tiene su lenguaje, el lenguaje inglés tiene sus códigos, al igual que el español, al igual que el arábigo. Entonces, la seña y los códigos lo convierten en único y particular. No obstante, para comunicarnos de la mejor forma lo que queremos expresar, podemos hacer uso simultáneo de diferentes lenguajes que se complementan. El teatro como un medio o método para la expresión y el desarrollo humano. Lo consideramos un lenguaje. Sí, señor, el teatro es un lenguaje, porque a través de él nos comunicamos, a través de él nos expresamos, ¿sí? Entonces, es un lenguaje que articula a su vez otros lenguajes artísticos que son parte integral del lenguaje teatral. Dicho alcance afirma el beneficio que aporta la puesta en práctica del lenguaje dramático para la formación de estudiantes, ya sea cuando se inserta en el medio educativo, como un recurso formativo o como un resultado artístico en sí mismo. ¿Sí? El lenguaje dramático es muy importante. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar los juegos de expresión dramática, aquí en estas diapositivas que vamos a presentar a continuación. Entonces, para que los muchachos vayan utilizando herramientas de lenguaje dramático, ¿sí?, hay que enseñarles de pronto jugando, porque vamos a trabajar de pronto con muchachos de 2, 7 años, 10 años, 12 años, 15 años, adolescentes. Se ha demostrado que la manera más fácil o más rápida de aprender es jugar. Entonces podemos empezar con el juego simbólico. ¿Sí? Es una actividad espontánea mediante la cual el niño de 2 a 7 años rompe la funcionalidad de las cosas adjudicándole características especiales. Entonces él puede convertir una silla en una nave espacial y se vuelve espontáneo. Entonces puede jugar a la guerra de las galaxias y allí crea un mundo donde él está actuando. El juego de expresión libre, una actividad modelo, estímulo-respuesta. Yo, como docente, estimulo una temática y los muchachos, como estudiantes, me responden la temática con la que yo estoy trabajando. ¿Sí? El juego de expresión, juego simbólico que se rige por el principio del como si. Una mesa utilizada como si fuera un elefante de circo o como si estuviéramos en el desierto. ¿Ok?
Entonces podemos utilizar esa mesa como una sombrilla. Yo digo el cómo sí y los muchachos inmediatamente empiezan a trabajar con respecto a lo que yo les digo. El juego dramático se define como la práctica colectiva que reúne a un grupo que sin guión escrito, muy bien, escúcheme, sin guión escrito, improvisa a partir de un tema o lugar elegido de forma espontánea. ¿Ok? Escogemos un tema, a partir de un tema o lugar elegido. Si yo digo, por ejemplo, la playa, a partir de la playa empezamos a trabajar ese juego dramático. Improvisación, técnica de simulación en la que se representa algo imprevisto, no preparado de antemano, deben hacer en el momento, al calor de la acción. ¿Entendido? Otro tipo de juego, eso, la creación colectiva, que es el tipo de proceso teatral que se trabaja a partir de la adolescencia, pues se requiere que las personas o los participantes tengan conciencia del lenguaje dramático. Es una creación, como dice la palabra, colectiva, entre todos crean la historia, crean el guión, crean los personajes, todos aportan algo acerca de él. La representación de papeles o roleplay, forma dramática que posee 3 dimensiones básicas: el actor, la situación y la función de aprendizaje. ¿Sí? El actor, ¿cuál es la situación en la que se coloca el actor y cuál es la función que él va a realizar y que va a aprender en esa situación? Y el teatro como actividad que persigue un producto espectáculo que requiere de ensayos para lograr determinados resultados estéticos. ¿Sí? Entonces son las maneras o las herramientas con las que se aprende a jugar. ¿Sí? Podemos colocar a los muchachos a aprender a jugar. Ahora, para terminar la clase, vamos a ver un video acerca del match de improvisación. Es algo que en América Latina se ha popularizado mucho y es una manera de que los actores traten de ser un poco más creativos, traten de ser un poco más repentistas. Es como un torneo. En Perú, aquí en Colombia, en el Festival Iberoamericano, en Argentina, se dan estos torneos de match de improvisación. Entonces vamos a ver un documental acerca del match de improvisación. Cada quien saca sus conclusiones y ahorita en la clase pues interactuamos y hablamos con respecto a todo lo que hayamos visto, las inquietudes que ustedes tengan y todo de lo que querramos hablar. Allí tenemos la guía de aprendizaje, donde hay unos documentos y donde hay una guía donde podemos encontrar unos ejercicios de tipo teatral, tanto de expresión corporal como de expresión gestual, como de improvisación, que ustedes van a leer, porque allí están especificados cómo se realiza cada uno. Ustedes van a leer y van a realizarme un video donde ustedes van a mostrarme 5 ejercicios, no estoy mal, de eso, 5 ejercicios de cada uno, de expresión corporal, de expresión gestual y de expresión vocal. ¿Listo? Entonces nos vemos ahorita en clase, ahorita en la clase, y pues un placer, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima, chao. Vale, jugadores a pista. Tiempo. Yo creo que consiste sobre todo en un juego, en jugar, en proponer y dejarte proponer y aceptar propuestas. Y a partir de ahí, jugar. Entonces, bueno, es una técnica teatral, pero es una vía de escape. Para mí es una vía de escape, una liberación, vale todo, bueno, casi todo, y es un juego de niños. La improvisación siempre me ha parecido una forma de hacerlo todo dentro de la escena.
tú llegas y de prácticamente nada o de un pequeño estímulo creas toda una historia, entonces inventas una obra de teatro y inventas unos personajes, inventas una escenografía y tú lo vas creando pues eso, con la mímica o con tus compañeros y se crea todo de la nada y es muy bonito porque creas toda la ilusión y es una cosa que está generándose en ese momento. Entonces el espectador también percibe que eso se está creando ahora y es súper bonito. El equipo blanco, el equipo impar, un aplauso para ellos. Y un aplauso para el equipo rojo. Un aplauso para el equipo rojo. Y bueno, y ahora vamos a dar un aplauso al árbitro. Bueno, el match es una especie de campeonato de improvisación. Son 2 equipos, tienen reglas y... A ver, se supone que es mucha improvisación, pero tiene bastantes pautas. Hay un tema, hay un tiempo, un número de personajes, un estilo y por supuesto hay faltas. Cada 3 faltas implica que se le da un punto al equipo contrario. En el match el que vota es el público, se le suele dar una especie de cartulinas que lleva un color por cada lado que representa al equipo y él vota según quien le parezca que lo haya hecho mejor. Si hay empate se pueden hacer penaltis, que es un tipo de improvisación más cortita y bueno, así se llega al desempate. El que maneja todo es el maestro de ceremonias y el árbitro. Siempre que salgo de casa. Perdón, usted. Tiene que estar congelado en la escena antes de que comience. Tiene. Siempre que veo a un hijo de puta, voy con mi bolso encima. En mi bolso llevo todo lo que necesito. Las compresas, los tampones, calzoncillos. Es un partido, como si fuera un partido de baloncesto o de cualquier otro deporte, porque es un deporte en el que hay que venir con ropa cómoda, en chándal, si es posible. Entonces, bueno, pues se proponen una serie de títulos, normalmente los propone el público, y a partir de ahí los equipos lo que tienen que hacer es, bien mezclándose o bien de manera independiente, pues poner en práctica esta técnica y hacer un sketch sobre el título que se ha propuesto. ¡Y enséñaselas! ¡Vamos para adentro! La relación entre el match y el deporte es la estructura del espectáculo, pero sobre todo es que la estructura del match de improvisación, la forma de mostrar la improvisación es enfrentar a 2 equipos. Y en el momento en el que enfrentas a 2 equipos ya se entiende como algo deportivo. Y es una forma de llevar la improvisación hasta el público de una forma un poco distinta y muy participativa. Y otras 2 faltas para el equipo blanco. Una por chulería por el jugador Edu, que se burló del árbitro en repetidas ocasiones. Protesto. Dime. Calificar al árbitro de hijo de puta no es un insulto, es solamente una descripción. Guárdense las descripciones para cuando se las pidan y ahora limítense a improvisar. No, déjalo. Bueno. ¡Ay, ¡ay! Trabajamos mucho lo del sí a toda costa, sí a huevo. Quiere decir que todo lo que te propongan vale. No hay error, porque como todo vale, pues todo tiene cabida y pues tirarte a la piscina y sobre todo hacerlo muchas veces. Un match de improvisación sin público no tiene sentido. Es el alma del espectáculo. Además sabes que la gente va a disfrutar y eso es muy gratificante. Mayormente vértigo. No lo piensas, simplemente actúas. Venga, te mato, pum, ahora me levanto, ahora me convierto en monstruo, ahora soy lo que quieras ser. Pega un subidón que te cagas. Y eso es la improvisación, puedes ser lo que quieras ser y puedes hacer lo que te dé la gana.